Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestro tiempo y vuestra asistencia a esta webinar sobre espacios de datos. Soy Carlos Gallego, coordinador de las oficinas Acelera Pyme de la CNC, es decir, sector construcción puro y duro. Hoy tenemos el placer de dar una webinar sobre lo que son espacios de datos, que nos parece muy interesante, así como de el kit de datos que desde Res.es se ha lanzado y bueno, que tiene un recorrido muy corto en cuanto a presentar esta subvención. Por eso un poco la premura a la hora de hacer la difusión de esta webinar. Bueno, yo sin más preámbulos voy a dar paso a la directora gerente de UET, en la Unión de Empresarios de la Construcción de Girona, María Ángeles Armengol, que nos va a explicar un poco lo que es la UET y qué actividad desarrolla, así como el desarrollo de la oficina Acelera Pyme Girona, que han sido beneficiarios durante estos 2 años para transmitiros todo lo relacionado con digitalización y emprendimiento. María Ángeles. Gràcies, Carlos. Gràcies a ti. Molt bé. Bon dia, soc Maria Àngels Armengol, gerent de l'empresa Unió d'Empresaris de la Construcció. Som la patronal del sector de la construcció a nivell de província de Girona i tenim l'orgull que ens hem convertit en una oficina d'Acelera Pymes de la xarxa de tot el territori espanyol. Què passa? Que nosaltres, el nostre mitjà de comunicació sempre ha estat la llengua catalana, però com que aquesta xarxa a la que ens hem adherit és a nivell de territori espanyol, la documentació i la pàgina web i alguna ponència serà en espanyol. Jo mateixa segurament acabaré també parlant en castellà quan acabi aquesta meva exposició. Sí que si algú pel xat té algun problema, perquè crec que la difusió s'ha fet a nivell de província de Girona, de Catalunya i fins i tot fora de Catalunya. Si algú té algun problema, també ho sabrem per les properes webinars, potser directament ja parlarem en castellà. Jo dono la benvinguda en català, perquè el públic crec que és a Catalunya, però no tinc problema per canviar d'idioma. Dit això, el que dèiem, Unió d'Empresaris s'ha adherit a la xarxa de les oficines Acelera Pyme i aquesta activitat ha estat possible gràcies a una subvenció de fons FEDER. El nostre objectiu és aconseguir que les subvencions arribin als potencials beneficiaris perquè el teixit empresarial assoleixi un major grau de maduresa digital. Nosaltres tenim 8 centres o oficines, delegacions, per tant, físicament estem repartits en el territori i hem considerat oportú pujar-nos al tren de la digitalització. Personalment, crec que a vegades, i parlant amb les empreses, és un tema que pot arribar a fer mandra, però tenim l'obligació i la responsabilitat de pujar-nos en aquest tren de la digitalització. A vegades he pensat, fa 40 anys no hi havia ordinadors, fa 30 anys no hi havia mòbils i a dia d'avui tothom té ordinadors, les empreses es mouen amb mòbils, tinc empreses que directament ja han donat mòbils d'empresa a la seva plantilla perquè l'utilitzin com una eina de treball i n'han regularitzat l'ús. Per tant, l'IA ha vingut per quedar-se. Per tant, la intenció d'Unió d'Empresaris a l'entrar en aquest projecte realment és que ajudar les empreses que no perdin aquest tren de la digitalització i que quan més aviat ens hi anem posant, millor que millor. Un exemple molt gràfic ha sigut el kit digital, que moltes empreses se n'han pogut beneficiar. Els trets van per aquí. I també ho poso com a exemple moltes vegades el control horari digital. No és obligatori, aprofito per aclarir que no és obligatori, sí que digital, sí que és obligatori el control digital o el registre digital, el registre horari en paper. Per tant, hi ha empreses que ja s'han avançat, també per el que se'ls ha dit, o perquè els tècnics anaven dient que sí que sortiria digitalment. Per tant, hi ha empreses, estic segur que d'aquí 10 anys, algunes empreses que hagin fet el control digital i el tinguin totalment integrat,
diran com es podia fer abans un control horari sense aquesta eina. Per tant, si volem existir dintre un futur immediat, jo diria quasi, doncs ens veiem amb l'obligació de participar en aquest projecte. Dit això, des de l'oficina Acelera Pime de Unió d'Empresaris donarem sortida a unes quantes activitats. Farem webinars, n'hi ha dues ja rebreu la convocatòria, però ja n'hi ha una preparada pel dia 11 de febrer sobre el portal PIDE, que ara us ho comentaré, i el 6 de març per una eina de programes de facturació. El nostre objectiu també és entrar dintre el que és l'assessorament personalitzat per les empreses una per una. Hi ha un tema també d'ajuts i de subvencions i finalment hi ha una formació que és gratuïta i que tota aquesta formació la penjarem a la pàgina PIDE. La plataforma PIDE es fa la presentació el 6 de febrer, per tant no està activada i no està funcionant perquè es farà la presentació el 6 de febrer. Aquesta plataforma pretén incorporar totes les activitats i totes les accions que es vagin fent, així com la formació, les webinars. Per tant, sapigueu que existeix una plataforma que serà molt operativa, però us la presentarem a partir del 6 de febrer. Dit això, la webinar d'avui, per mi, personalment, opino que és d'un nivell una mica alt, però ja us ho adverteixo perquè crec que en aquesta ocasió veureu el futur que ens ve. Per tant, no us desanimeu si costa d'entendre al principi perquè és veritat que són paraules mayores, però bueno, és una mostra del que ens ve al futur. Per tant, hi haurà moltes altres webinars, potser també més assequibles de contingut i per tant sí que espero que s'entengui, si no farem preguntes i que és una mica la primera pedra que posem en un futur que esperem que sigui molt digital. Passo la paraula a en Carlos. Moltes gràcies a tots. Perdón, que estaba muteado. Te daba las gracias, María Ángeles, por que en tan poco tiempo yo creo que has hecho unas explicaciones bastante clarividentes de lo que sois y de lo que es la oficina Acelera Pyme de Girona que tenéis durante estos 2 años. Efectivamente, a la terminación de la intervención de Rocío, vamos a abrir un espacio para todas las dudas que suscite de la webinar. Las podéis hacer mediante el chat y estaremos encantados de poderos dar resolución a las mismas. Ahora os paso a Alejandro Gorines, que os va a dar unas pinceladas sobre lo que son los espacios de datos y, bueno, a ver si puede dar luz a este tema que, como bien decía María Ángeles, es algo complicado y al igual que la IA hace un año nos parecía algo que no era tangible, a día de hoy nos parece demasiado tangible porque va demasiado deprisa. Así que, Alejandro. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Bueno, pues retomando un poquito lo que decía Carlos, ahora mismo pues tenemos varias patas que están, bueno, fomentándose actualmente. Una de ellas es la IA. ¿Qué pasa? La IA no es nada sin datos. Si no tenemos datos, la IA al final no tiene de dónde sacar la información y la IA acaba siendo inútil. Entonces, desde Red.es lo que se han propuesto es sacar esta nueva subvención. Esta nueva subvención se llama Kit Espacio de Datos. ¿Vale? ¿Qué es un espacio de datos? Pues mirad, es un ecosistema seguro y ético donde, siguiendo la normativa europea, tú vas a poder aportar datos anonimizados para que el resto de personas y vosotros mismos podáis tomar decisiones objetivas de vuestra propia empresa. Esto no quiere decir que cedáis datos, es muy importante eso. Vosotros no cedéis datos así diciendo, ala, pues mira, doy el número de trabajadores y doy todos los datos. No, no. Vosotros dais los datos que vosotros queréis y además la idea es engrosar este espacio de datos, hacerlo más grande. ¿Para qué queremos hacerlo más grande? Pues fácil, queremos que todo el mundo pueda usar esos datos de una manera objetiva y después pueda tomar decisiones. Además, no es solo que vosotros os deis vuestros datos y estén ahí en
en un gráfico o en una presentación, no. Es que vosotros después el espacio de datos va a tener una serie de utilidades prácticas en la que vosotros con esos datos y en base a IA o automatizaciones, que es también uno de los pilares que tiene todo esto, que son por un lado la IA, la base del espacio de datos y las automatizaciones, vais a poder tomar estas decisiones y os va a ayudar a tomarlas. Esto lo vamos a ver más claro en el ejemplo de Rocío y yo voy a pasar ahora un poquito la diapositiva. Ahí estamos. Vale. ¿Cómo ayuda un espacio de datos? Sencillo. El espacio de datos te da tranquilidad legal y ya cumple con todas las normativas, como hablamos antes. Por un lado están los datos que vosotros dais al espacio de datos, que están anonimizados y se sigue una soberanía. La soberanía nos referimos a esto mismo, a que cumple todas las normativas y que nunca vais a dar un dato que vosotros no queráis y nunca vais a dar estos datos de forma global. Al final siempre vais a elegir vosotros todos esos datos y siempre lo vais a tener preparado. Una colaboración segura facilita compartir datos anonimizados con financiadores u otras entidades, usando contratos digitales seguros. Todo esto está bajo las prácticas que da la Unión Europea, así que no hay ninguna clase de problema y todas las normativas vigentes las cumple. Y ya os digo, nunca se sabrá nada de vuestros datos. No es que vosotros deis vuestros datos, en este caso lo único que hacéis es dar una forma visual de cómo serían vuestros datos para que todo el mundo, para engrosar este base de datos y que, bueno, este espacio de datos, porque esto no es una base de datos, y una vez que todos habéis dado estos datos, todo el mundo puede tomar estas decisiones objetivas. Automatización, que estas son otras de las partes importantes, que es simplificar y automatizar los procesos de limpieza y análisis y estandarización, convirtiendo esta información en datos de valor. Esto lo vais a ver más claro con los casos de uso, ¿vale? Esto ya sería meternos un poquito más a la subvención, así que después ahora lo explicamos. Y bueno, no es en este proceso, vosotros no vais a estar solos. Vosotros al final os adherís a un espacio de datos y como os adherís a un espacio de datos, esto implica que hay unas personas por detrás que en el momento en el que queráis entender cómo funciona algo o queráis ver cómo podéis beneficiaros de ello, estas personas os van a ayudar. Siguiendo un poquito, os vamos a hablar de un poquito de cómo es la subvención. Como hemos dicho, todos los espacios de datos es el futuro. Sin los espacios de datos, la IA no es nada. Sin los espacios de datos, las automatizaciones se quedan en poco. Así que este es el nuevo paso que ha decidido dar desde Red.es después del kit digital y kit consulting. El kit digital, que era para una implementación mucho más básica, y el kit consulting, que era una asesoría que se hacía también para las empresas para ver el nivel de digitalización que tenían y cómo podían mejorar. El kit espacio de datos es la nueva subvención pública a fondo perdido. Vosotros no tenéis que devolver nada, ¿vale? Es cierto que en este caso vosotros tenéis que aportar el capital y después os lo devuelven. Vale. ¿Qué se suma a la familia se suma a las ayudas de la digitalización de empresas y está dotada de hasta 30.000 euros para entidades públicas y privadas y después hasta 50.000 para administraciones públicas, ¿vale? En este caso, lo que vosotros haríais para conseguir estos 30.000 euros es hablar con un espacio de datos, que son, están ya dados de alto en la página oficial de sede.red.gov.es. Vosotros hablaríais con ellos, os adheriríais a este espacio de datos dando la información que precisan para que vosotros estéis adheridos y después podríais pedir la ayuda. Esta ayuda es hasta 30.000 euros. Y permite compartir datos de forma segura y anonimizada dentro de un ecosistema común. No es perder información, es compartirla. Y es compartirla para esta toma de decisiones. En el futuro, cada vez las empresas van a tender más a compartir estos datos para que después la gente para que después las otras empresas también lo compartan y así todos crear un ecosistema donde podemos tomar unas decisiones más acordes con lo que necesitamos y más concretas. Vale, ¿cómo funciona el espacio de datos? Esto es un ejemplo muy sencillo. Nosotros tenemos un espacio de datos. Dentro del espacio de datos tenemos casos de uso. ¿A qué nos referimos con casos de uso? Pues dependiendo de las necesidades que vayan surgiendo en este espacio de datos y las empresas que se vayan incorporando, van a ser más casos de uso. Un ejemplo, pues el que vamos a ver ahora con Rocío, en el que vamos a hablar de la empleabilidad. Uno de los casos de uso que se ha decidido utilizar es esta empleabilidad
los empleados que tenéis vosotros y buscar con esos empleados que tenéis vosotros y ver su nivel y ver las necesidades que vosotros tenéis como empresa, intentar fomentar y mejorar la parte de captación de talento para vuestras empresas. ¿Ok? O sea, por un lado sería vosotros dar esos datos de vuestros empleados que serían anonimizados, no serían vuestros datos de los empleados tal cual, serían los datos objetivos, al final estudios, edad, y después que se plasmaran en este espacio de datos dentro de este caso de uso y que vosotros después pudierais preguntarle a este mismo espacio de datos cómo puedo hacer, por ejemplo, en LinkedIn la mejor propuesta posible para que la gente para que me venga el candidato perfecto o ideal. Esto lo va a explicar mejor Rocío, porque yo creo que además lo vais a ver muy claro, es bastante sencillo una vez que lo ves. Y bueno, vamos a seguir. Bueno, ¿por qué tiene sentido pedir la ayuda? Como hemos dicho, ahora mismo en el futuro se están haciendo varias grandes inversiones que son en IA, automatizaciones y ahora espacio de datos. La IA se queda coja si no tiene espacios de datos, por eso ha salido esta nueva ayuda. ¿Qué va a suceder también con esta nueva ayuda? A día de hoy todavía no se ha dicho nada, ni tenemos noticias, pero en principio van a empezar a salir ayudas acerca de la IA. Bueno, de hecho en el kit digital ya salió una primera parte de IA, en la parte de 25 a 29.000 euros que salían de un CRM, un RP con IA, pero todo esto necesitan bases de datos, ¿vale? Vosotros en este caso las bases, necesitáis estar adheridos, necesitáis bases de datos, sí. Los datos son el futuro porque permiten tomar decisiones basadas en información real y no solo en intuiciones. Las empresas que saben leer sus datos y los de su sector se anticipan y reducen riesgos y ganan competitividad. Así que esto sería un poco pormenorizado de cómo funciona la subvención y qué es un espacio de datos, ¿vale? De todas formas, al final, si alguien tiene alguna duda, pues la resolvemos. Y ahora, daríamos paso a Rocío. Sí, muchas gracias, Alejandro. Es poco espacio de tiempo hacer las aclaraciones pertinentes para que todos los oyentes puedan visualizar un poco lo que son espacio de datos. Ahora os presento yo a Rocío Pérez, que es una de las cofundadoras de Neo CK, en donde os va a hablar un poco de lo que es su espacio de datos. Como bien ha dicho Alejandro, los espacios de datos están en torno a unos 100 y poco más, y desde Red.es y la normativa y la publicación que hay obliga a estar sectorizada. Entonces, ellos tienen un espacio de datos que está sectorizado en estos momentos, si me equivoco, me corrige Rocío, en social, en lo que sería gestión social, ¿no? Efectivamente, en el ámbito social, que el social. Ministerio dentro de las verticales que ha nombrado ha llamado economía social y de los cuidados, pero de manera general da cabida a cualquier caso de uso que de alguna forma pues, nos ayude a mejorar el negocio, pero también con ello mejorar la sociedad. Muy bien. Pues en este caso, desde la CNC y desde sus organizaciones miembros de la CNC, estamos trabajando sabiendo que NeoCK tiene ese espacio de datos, casos de uso pues vinculados a nuestro sector. Estamos trabajando en ello. Creemos que pronto vamos a firmar un convenio de colaboración entre ambas partes para direccionarnos a lo que sería nuestro sector de construcción. Y bueno, más adelante os avanzaremos a todos los interesados dónde estamos poniendo el tiro y dónde estamos enfocando esos casos de uso. Sin más preámbulo, Rocío, da las explicaciones que consideres y después haremos turno de preguntas. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, vamos con ello. Gracias Ángeles, gracias Carlos, gracias Alejandro. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirmáis por favor que adecuadamente? Se ve perfecto. Ok. Sí, vemos la pantalla adecuadamente. Muy bien, pues en mi caso os voy a explicar con un poquitito más de detalle el funcionamiento de un espacio de datos, que es el que ha impulsado Grupo NeoCK y recibe el nombre de Social Data Driven Impact, especializado en impacto social.
Os voy a explicar dentro de ese espacio de datos el caso de uso en concreto al que os invitamos a participar. No es lo mismo hablar del espacio de datos, que es la gran infraestructura, de uno de los posibles casos de uso que se puede desarrollar en esa infraestructura. Y finalizaré con una explicación un poquitito más a detalle, más pormenorizada de la convocatoria, de la ayuda que tenemos, que es una oportunidad que tenemos que aprovechar si queremos seguir el paso que el futuro nos va marcando en materia de transformación digital. Antes que nada, para que se entienda el caso de uso, es importante saber por qué el Grupo NeoCK está aquí detrás, ahora mismo hablando, impulsando este espacio de datos. En Grupo NeoCK somos una empresa pero con un marcado propósito social. Somos una organización con sede corporativa en Badajoz, pero con un ámbito de intervención nacional e internacional. Yo os hablo desde Cantabria ahora mismo, por ejemplo. Hay compañeros en Cataluña, hay compañeros en Madrid, en Extremadura. Y juntos tratamos de impulsar diferentes líneas, unidades de negocio que tienen en común todas ellas la gestión del talento. Eventos relacionados con talento, intervención social con personas que buscan empleo, con estudiantes, consultoría a empresas. El eje vertical que lo une todo es la gestión del talento. Algo muy significativo de nuestra organización, que ya lleva pues, más de 10 años en pie, es que aunamos perfiles profesionales, por una parte, del ámbito de las ciencias sociales, muy especialistas en talento, psicología, antropología, pedagogía, con otra serie de compañeros y compañeras que tienen un perfil tecnológico. Y lo que nos permite es hablar el mismo idioma, que la tecnología esté al servicio de un propósito mayor y, por otro lado, que otros ámbitos que no somos el estrictamente tecnológico nos entendamos con ellos para que realmente las soluciones tecnológicas que se desarrollen generen el valor y respondan a la necesidad a la que están llamadas. Entonces, en nuestras líneas de actividad y concretamente en la que yo dirijo, que es la Unidad de Tecnología Social, pues venimos desde hace muchos años colaborando con empresas, con entidades sociales, con administraciones públicas, de empleo, de emprendimiento, en el desarrollo de iniciativas de formación y desarrollo del talento con aplicaciones tecnológicas que ayudan a diagnosticar competencias, a entrenar competencias, y con todas estas herramientas de inteligencia artificial, de realidad virtual, lo que hemos conseguido a lo largo de este tiempo es generar muchos datos. Datos que son de valor para políticas públicas, datos que son de valor para las empresas, para las organizaciones. Y nos parecía que nos quedábamos cortos si simplemente nos quedábamos en pequeñas herramientas que ayudan en programas concretos, cuando realmente podíamos dar el salto para ir más allá en el ecosistema del talento, pues pudiendo utilizar el dato más allá de las propias entidades, en espacios que realmente pudieran generar valor con los datos compartidos entre varias organizaciones. Y es lo que dentro de nuestra estrategia de inversión de I+D, tenemos más de 2 millones de euros invertidos en I+D, decidimos sumarnos a la convocatoria del Ministerio. Perdonadme que voy a beber un poquitito de agua. El Ministerio, ha estado explicando antes Alejandro, junto con la Estrategia Europea del Dato, lo que observaba era que era muy importante para Europa y para nuestro país poder impulsar la economía del dato, poder impulsar el valor social del dato, la inteligencia artificial, pero no quería, a diferencia de otros países como China, Estados Unidos, en los que se aboga por una innovación en detrimento de la regulación, desde Europa y desde España se quería hacer de una manera más reflexiva, más ética, más segura en todo lo que tiene que ver con la protección de datos. Y por ello empezó a legislar. Hace aproximadamente 2 años publicaron la IA Act, la Data Act,
que regulan el uso ético de los datos, de la inteligencia artificial y que está comenzando a aplicarse en nuestro país y todavía es normativa muy desconocida para todas las organizaciones. Pero además de esta normativa, planteó el siguiente interrogante: ¿cómo podemos hacer que las organizaciones se sientan seguras a la hora de colaborar juntas en materia de datos? Y ahí es cuando surgió esa idea de los espacios de datos, que no dejan de ser grandes infraestructuras tecnológicas que cumplen determinados requisitos. Que todo lo que suceda dentro en cuanto a compartición de datos cumpla con esa normativa de uso ético de la inteligencia artificial y protección de datos. Además, que esas infraestructuras sean interoperables entre sí, es decir, hay varios espacios de datos elegibles del Ministerio y en un futuro todos se podrán hablar entre sí, de manera que estando en un espacio de datos también se podrá acceder y poner en marcha casos de uso en otros espacios de datos sectoriales. Y la tercera es la gobernanza, ¿no? Que los datos no tienen por qué compartirse, datos que no se quieran, los datos no salen como tal de la organización. Y además la toma de decisiones de ese espacio de datos se organiza a través de un órgano tipo patronato de una fundación en el que la gobernanza es totalmente transversal. Es decir, en OCK somos promotores de un espacio de datos, pero no tenemos una posición de dominancia. La gobernanza es horizontal y esto es importante también en materia de uso ético de los datos. Pues nos pareció que esa reflexión interna que teníamos de cuántos datos tenemos, qué pena no poder tener más tiempo para analizarlos, qué pena no compartirlos con otras organizaciones. Pues justamente esta estrategia europea del dato, está concretamente la publicación de la iniciativa de espacio de datos, vino como anillo al dedo porque de alguna forma ponía el aval público a nivel europeo de algo que necesitábamos hacer, salirnos de las organizaciones y colaborar en materia de datos más allá de ello. Y entonces nos presentamos a esa convocatoria, el Ministerio canalizó la creación de espacios sectoriales de datos a través de una publicación de una convocatoria abierta para cualquier organización pública o privada, para que cada organización que decidiera pudiera presentar su espacio de datos. ¿Qué ocurrió? Pues que esta convocatoria no ha sido muy atractiva para muchas organizaciones porque el Ministerio pues, financiaba un poquitito más de la mitad. Entonces, la cofinanciación que había que poner sobre la mesa para montar un espacio de datos era elevada. En nuestro caso, por nuestro propósito, quisimos dar el salto y el espacio de datos que hemos lanzado y que ha sido aprobado por parte del Ministerio y ahora forma parte de la lista elegible de espacios de datos, pues es un espacio de datos en la que el Ministerio ha aportado 900.000 euros y nosotros hemos cofinanciado con 1.100.000 de fondos propios. Hemos puesto en marcha este espacio de datos especializado en impacto. Hemos lanzado un primer caso de uso que ahora os vamos a explicar. Cualquier organización, esto es importante, cualquier organización que se conecta a un espacio de datos es soberano para poder diseñar y lanzar sus propios casos de uso. De hecho, tanto el Ministerio como diferentes organismos que publican subvenciones con matiz tecnológico tienen en mente poner fondos a la disposición de la articulación de nuevos casos de uso. Con lo cual, ahí os traslado ya el primer beneficio, ¿no? Que una entidad se conecte a un espacio de datos le hace elegible ante convocatorias de financiación que vayan dirigidas solo a organizaciones que forman parte de los ecosistemas de espacios de datos. En nuestro espacio de datos tenemos adheridas más o menos a 100 y pico entidades, a la cual están otras varias entidades entre administraciones públicas, empresas, entidades sociales, que se unen concretamente para formar parte del espacio de datos, pero también del caso de uso que os voy a explicar a continuación, que es un caso de uso relacionado con los procesos de captación, de fidelización del talento en las organizaciones. Seguramente que os suenen los problemas o retos que os comparto a continuación y que podéis ver en la diapositiva.
cuando necesitamos incorporar personal a nuestra organización, nos encontramos con que es un proceso que lleva mucho tiempo, porque no solo la publicación de la oferta, sino que es contactar con diferentes portales de empleo y es recibir sobre todo un montón de currículums que en muchos casos son candidaturas vacías porque no encajan para nada en los requisitos del puesto de trabajo que estamos ofertando. Entonces, recibir muchos currículums solo nos da trabajo y si no son currículums adaptados a lo que estamos buscando, lo único que nos quita es tiempo. Calidad no es cantidad. Por otra parte, nos encontramos también en que cuando tomamos decisiones de contratación y después de estar invirtiendo tiempo en la formación de esa persona, después esa persona se va. Hay un alto grado de rotación, se va porque la distancia al puesto era mucha, porque ha encontrado una oferta que considera mejor. Entonces, esa rotación y esa fuga del talento pues, nos genera bastante problema dentro de las organizaciones porque, claro, es tiempo que hemos dedicado a esa persona y que no nos ha servido para nada y el trabajo que debiera estar sacando adelante esa persona, pues lo tienen que estar sacando adelante sus compañeros, pues doblando sus jornadas y viendo de qué manera se puede mantener las responsabilidades del día a día a salvo, ¿no? Para cumplir con nuestros clientes. Entonces, el desgaste es grande cuando se dan estas fugas. Y por otra parte, nos encontramos que si bien un candidato o una candidata puede tener la competencia técnica en materia de construcción o en la materia técnica a la que nos estemos refiriendo, si nos damos cuenta en qué se nos va la mayor parte del tiempo en el día a día, en los puestos de coordinación, de dirección, de gerencia, es en estar a veces muy pendiente, muy detrás de las personas, porque no tienen la iniciativa suficiente, proactividad, porque hay dificultades en el trabajo en equipo. Entonces, al final, el día a día del gerente, del director, del coordinador, se va controlando y atendiendo a lo que es la responsabilidad de cada uno de sus trabajadores por las que no se debiera de estar preocupando ni invirtiendo tiempo. Las soft skills, las competencias transversales, son muy importantes y son bastante difíciles de identificar en los procesos de selección tal y como están articulados de manera tradicional. Y por otra parte, el mercado laboral, tal y como funciona hoy en día con las diferentes plataformas en las que se pueden publicar y optar a ofertas de empleo, es bastante ineficiente. Tenemos una parte importante de candidatos que suponen talento disponible, pero ciego porque no está en ese espacio en el que está publicada la información de oferta. Ahí hay mucho trabajo por hacer para que las ofertas de empleo lleguen de verdad a todas las personas y no nos quedemos sin poder optar a un talento oculto de personas con muchas capacidades y que muchas veces se quedan escondidas en el marco de procesos de orientación con las administraciones públicas, con entidades sociales que tienen programas de empleabilidad. Entonces, desde NeoCK, tanto en nuestro rol de investigador en materia de mercado de trabajo, en nuestro rol de consultoría con empresas, en nuestro rol de consultoría y de programas con entidades sociales, pues nos hemos dado cuenta de que estas son probablemente los 4 principales problemas que tenemos a la hora de captar, gestionar y fidelizar a nuestro personal. Si pasáramos a tiempo y a dinero las consecuencias de cada uno de esos problemas, pues nos damos cuenta de que al final son determinantes en el día a día de la gestión de las organizaciones. Y por tanto decidimos llevar a cabo un caso de uso que tratara de dar respuesta a estas problemáticas. Entonces, hemos creado un caso de uso que hemos denominado nodo de inteligencia laboral, a través del cual vosotros, las empresas, las pymes, a través de vuestra conexión al espacio de datos, publicáis vuestra oferta, pero no lo hacéis como normalmente se publican las ofertas, inscribiéndose y pagando portales de empleo.
El espacio de datos tiene una API que se conecta directamente en vuestros ERPs, CRMs, páginas web, allá donde vosotros tenéis los datos, allá donde vosotros publicáis vuestras ofertas de empleo y recoge esa información directamente. En ese proceso de captura, nuestro conector, digamos que con esos datos que están en bruto, lo que hace es limpiarlos, normalizarlos y anonimizarlos, transformando esa información que vosotros tenéis sobre las oportunidades de empleo en datos estandarizados que nos permiten hablar en un mismo idioma y permiten homogeneizar. Y desde ahí, lo que es el nodo de nuestro espacio de datos, al recibir la oferta, la enriquece con inteligencia artificial que está apoyada en los cientos de datos que tenemos para actuar como un nodo que no solo organiza, limpia, anonimiza y estandariza esa oferta de empleo, sino que aparte incluye inteligencia laboral y os puede dar un feedback sobre cuestiones como, por ejemplo, si el salario que se está ofreciendo para ese puesto es competitivo y está dentro de los ratios del mercado. Nos puede hablar del riesgo de fuga, de brechas de capacidades. O sea, nos da una serie de indicadores que nos permiten saber, pues, por ejemplo, cuánto tiempo podemos tardar en conseguir un perfil que cumpla en alto grado con esas capacidades, con esos requisitos que estamos buscando, etcétera. O sea que hay una parte de inteligencia laboral que nos nutre de información fiable. Por otra parte, organizaciones como servicios públicos de empleo, ayuntamientos, entidades sociales que tienen programas de empleabilidad, incluyen en el espacio de datos a sus candidatos, también de manera anonimizada y estandarizada. Y lo que se produce en el proceso es ese matching inteligente que está basado en un catálogo de competencias, en un modelo de diagnóstico de competencias que es ESCO, que es el modelo más oficial, multilingüe, que tiene totalmente establecidas las competencias técnicas y transversales necesarias para, creo que son 13.000 ocupaciones, es el marco más internacional. Digamos que ese matching inteligente, que lo que hace es conectar e indicar a la organización quiénes son los perfiles que sí encajan con la oportunidad de empleo, está basada en una herramienta que es europea, que es pormenorizada y que es fiable. Entonces pasamos de tener que estar pagando portales de empleo, de tener que estar tecleando la oferta en todos los sitios, a no tener que hacer nada porque la información de la oferta se recoge directamente de nuestra web, de nuestro ERP, de allá donde nosotros habitualmente coloquemos la información, pero es que además no van a plantearnos un filtrado por palabras clave, como se suele hacer en los portales de empleo. Se va a hacer con la inteligencia artificial un proceso de análisis para ese matching muy basado en requisitos, en competencias, en riesgo percibido de rotación, de fuga de ese talento. Nos va a ampliar con una información mayor. Y todo esto siempre cumpliendo el reglamento de protección de datos, porque los datos personales no se desbloquean hasta que la persona y la empresa no deciden que se produzca ese matching y ya entrar en contacto con la otra parte. En definitiva, antes de entrar en la parte de la convocatoria, diferenciaros lo que es el beneficio de estar conectado a un espacio de datos y el beneficio de participar concretamente en este caso de uso. El beneficio de estar conectado a un espacio de datos, independientemente de la participación en casos de uso. Lo que nos da es el estar en una infraestructura tecnológica que cumple con toda la normativa y que nos permite sentirnos tranquilos de que estamos cumpliendo con la normativa de protección de datos y de uso ético de la inteligencia artificial y tener procesos automatizados. Por otra parte, el beneficio de estar conectado a un espacio de datos está en ser una entidad elegible o mejor posicionada ante diferentes convocatorias
de subvenciones que van a tener lugar para poner en marcha proyectos relacionados con datos y que pueden hacer que cualquier organización de un espacio de datos lidere un caso de uso que quiera impulsar colaborativamente con otras partes del ecosistema. Y concretamente el beneficio de participar en este caso de uso está en el ahorro de tiempo, en los procesos de difusión de ofertas de empleo, en la opción de tener inteligencia laboral, que nos va a estar dando reporting del grado de adecuación del salario que ofrecemos, brechas de competencias, etcétera, y el poder acceder a talento oculto, que normalmente no llegamos a él a través de otros portales, y un matching un poco más a detalle, un poco más adaptado a las capacidades y requisitos reales que estamos buscando. Además, el hecho de colaborar de esta manera con entidades públicas y entidades sociales que tienen programas de empleabilidad nos permite, en cláusulas sociales de contratación pública, en nuestra reputación dentro del ámbito de la ESG, de la responsabilidad social corporativa, pues tener una proyección hacia afuera de empresa socialmente responsable, de algo que tenemos encima, una directiva europea, y que según van pasando los años, esa directiva va obligando a este reporte no financiero de las cuentas de las empresas. O sea, ser socialmente responsable, pero prepararnos también para las obligaciones de reporting no financiero de las empresas que están sobre la mesa y que van a ir cada vez poniéndose más duras en el sentido de reportar nueva información sobre cómo contribuye una empresa a la sociedad más allá de su cuenta de resultados. Si nos vamos ya a la parte de la convocatoria, como bien decía Alejandro, en su día el Ministerio de Transformación y Red.es quisieron ayudar con su financiación a poder poner en pie espacios de datos. Ahora que ya están en pie los espacios de datos, lo que quiere hacer es hacer crecer a estos ecosistemas, que cada día más organizaciones se conecten a los espacios de datos elegibles. Frente a convocatorias pasadas relacionadas de la familia de KIT, como KIT Digital, donde teníamos agentes, muchas empresas que eran agentes digitalizadores y que ayudaban, en este caso el concepto es diferente porque aquí la otra parte de ayuda que se os puede prestar para conectaros al espacio de datos está en los propios promotores de los espacios de datos. Hay del orden de 100 y pico espacios de datos sectoriales, muy de nicho. El nuestro, especialista en el impacto social, es el que os acabo de explicar. Entonces, aquí hablamos de los espacios de datos elegibles certificados por el Ministerio. Aquí, a la hora de sumaros, quien os puede tender la mano son las entidades promotoras de los espacios de datos que el Ministerio llama elegibles. El nuestro, Social Data Driven, está entre estos espacios de datos elegibles. Estamos hablando de una convocatoria de subvenciones que tiene 67 millones para repartir entre las organizaciones que se quieran conectar a los espacios de datos, con subvenciones de 30.000 euros para organizaciones privadas, pymes, y 50.000 para el caso de administraciones públicas. Es una ayuda a fondo perdido, no hay nada que devolver. Es una ayuda que no es de concurrencia competitiva, sino que se da por orden de llegada. El Ministerio considera que se va a llegar a la fecha tope para presentarse, que es el 31 de marzo, que se va a llegar con los fondos disponibles para poder dar cobertura a todas las empresas, pero en todo caso, como va por orden de llegada y se pudieran agotar antes estos fondos, la toma de decisiones de conectarse a un espacio de datos pues debe ser algo rápido y debe ser una decisión que las organizaciones deberéis tomar a lo largo como mucho del mes de febrero, o de las 3 primeras semanas de febrero. En nuestro caso os damos la mano para invitaros a participar en este espacio de datos y en este caso de uso, sabiendo que tenemos la oportunidad, tenemos la financiación, y ahora lo más difícil para las entidades podría seros el hecho de empezar a contactar con espacios de datos, formular la memoria para solicitar. Nosotros lo que queremos hacer es
darlo todo hecho, ayudar y dejar preparada esa documentación y esa formulación para las entidades, porque sabemos que al tener tal matiz tecnológico son complejas de entender y por tanto también de redactar y de defender una candidatura. Así que os invitamos a apoyaros en nuestro espacio de datos y asumir nosotros el proceso de gestión de esta ayuda. Para que seáis entidades elegibles, tenéis que tener alta en IAE, estar al corriente de pagos, los mínimis, tener mínimis disponibles, porque sí que computan mínimis. Sabéis que una empresa tiene en los 3 últimos años un máximo de 300.000 euros en mínimis. Esto se puede comprobar. Hay una página web en la que podéis ver cómo estáis a este respecto. Y ya está. Y haber hecho la conexión al espacio de datos. Porque aunque si bien es una ayuda muy amable en el sentido de que no es competitiva, que es por orden de llegada, una entidad se presenta, el ministerio enseguida resuelve y paga esos 30.000 euros, es cierto que no se trata, como en otras subvenciones, de presentar una propuesta que si nos la aprueban, ejecutamos el proyecto. No, aquí se presenta el proyecto ya ejecutado, es decir, la conexión con el espacio de datos ya se debe haber producido antes de pedir la solicitud. Por eso es requisito que la entidad ya se haya conectado con el espacio de datos. Desde Grupo Neocecal lo que os proponemos es colaborar con vosotros en esa preparación de la solicitud de la colaboración, que podáis disponer de esos 30.000 euros, de 10.000 euros para imputar nóminas de vuestro personal y los otros 20.000 euros lo que financiarían sería la integración de la entidad en el espacio de datos. Todo ese proceso de conexión técnica, de tratamiento de datos, de normalización, de limpieza, de automatización de procesos que haríamos por nuestra parte. ¿Cuáles serían los pasos a dar si os resulta de interés? Pues en primer lugar, ahora cuando acabemos, vamos a compartir una dirección web para que, si queréis ampliar información, podáis dirigiros a esa dirección y agendar una reunión explicativa en la que poder resolver cualquier duda, que seguro que tenéis alguna duda. Una organización que decide presentarse al kit espacio de datos con nuestro espacio de datos, confirma su interés en participar y se abre un proceso en el que tenéis una inversión de tiempo, y os digo esto así porque sé que es importante para vosotros, unas 3 horas de inversión de tiempo en el que tendríais una reunión con nosotros. En esa reunión os enseñaríamos cómo es la plataforma de red.es, os indicaríamos qué documentación hay que presentar, que la vamos a plantear nosotros. La organización tiene que aportar certificado de titularidad bancaria, tarjeta de identificación fiscal y decidir a qué personal quiere imputar. Poco más. Pero explicaríamos todo este proceso, haríamos alguna pregunta a la entidad para preparar la memoria, la documentación, conectaríamos a la entidad al espacio de datos y desde ese momento ya la entidad podría subir toda esa documentación que le es facilitada a la plataforma, que además es tremendamente accesible y sencilla. En ese proceso, además de recopilar esos 2 documentos que os he indicado, lo único que tiene que hacer la entidad es cumplimentar un Excel con unos datos e indicar el enlace a cuál es su lugar en el que normalmente suele publicar las ofertas de empleo. Es lo único que tiene que facilitar para que podamos establecer esa conexión al espacio de datos. Y en ese momento ya queda presentada la solicitud, el Ministerio resuelve de manera rápida, la estimación que está dando es de 1 mes de resolución y de 2 meses, 3 para el abono de la financiación. Y bueno, pues yo creo, no sabemos qué puede venir en el futuro en cuanto a otras posibilidades de poderse conectar a espacios de datos. Sabemos lo que tenemos sobre la mesa, que es esta oportunidad, la que ahora tenemos con Kit Espacio de Datos,
Así que creo que es un buen momento para que las organizaciones puedan dar pasos adelante, porque además participar en todo este proceso hace necesariamente que se amplíen nuestras capacidades de comprensión de todo lo relativo a la gestión de datos y todo lo que viene con las nuevas tecnologías, y que si no pillamos a tiempo, pues nos lleva por delante. Lo más importante aquí es que podamos tener estos espacios seguros en el que los datos los convirtamos en valor, que nos ayude a mejorar el negocio y de paso también a mejorar un poco la sociedad. Muchas gracias. Rocío, muchísimas gracias por tus explicaciones. Comparto contigo que esto es el futuro y que cuanto antes te montes a este carrito que está pasando, yo creo que tanto mejor. Ahora, Alejandro quería hacer un pequeño remis de lo que serían puntos que yo creo que son importantes a la hora de hablar exclusivamente de lo que es la subvención. También añadir que, bueno, esto pueden solicitar la subvención tanto las empresas que están asociadas a nuestras organizaciones empresariales de la construcción. Nuestras organizaciones como tal también pueden solicitar, y por otro lado las administraciones públicas. Para ello, la oficina Acelera Pyme de Girona, ahora lo veréis en cuanto pasemos la diapositiva, tanto en la página web, tenéis ahí un QR, está a vuestra disposición para gestionaros junto con NeoCK lo que es la subvención, aportaros más información y de alguna forma, si necesitáis más luz, pues ahí estamos para hacerlo. Ahora Alejandro va a dar un remis, como os decía, y pasaremos al turno de preguntas. Vale. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Como comentaba Rocío, esta es la nueva subvención que ha sacado. Bueno, Red.es hacen un par de matices. La subvención está disponible hasta el 31 de marzo. ¿Vale? Más allá del 31 de marzo, en principio, no se sabe si se va a prorrogar, pero podría ser. Por eso también un poco la premura para adherirse a un espacio de datos y conseguir la subvención, porque en un futuro esta subvención vosotros no va a estar disponible, y si quisierais adheriros a un espacio de datos, pues tendríais que incurrir en todo el gasto que ello supone. La subvención es de 30.000 euros a 50.000 si sois una entidad pública. Una administración pública, perdona. Recordaros que para conseguir esta subvención vosotros os tenéis que adherir al espacio de datos y meteros en el caso de uso. En este caso, el caso de uso, uno de los primeros que ha decidido, el que hemos visto ahora, es que es el de los empleados y el tema de formaciones y bueno, el tema de conseguir, de captación de talento, ¿vale? Contratación. De contratación, claro. Tener en cuenta que todos esos datos que vais a tener son anonimizados, ¿vale? Nunca nadie va a poder saber que vosotros sois la empresa Juan. La empresa Juan nunca aparecerá desplegada como tal en el espacio de datos, y solo están estos datos objetivos para que todo el mundo pueda beneficiarse de ellos y todo el mundo pueda hacer esta toma de decisiones de la que hemos estado hablando todo el rato. La idea, ¿cuál sería? Pues una vez que hemos dado estos datos, recibiríais un feedback y recibiríais reportes acerca de cómo podéis mejorar, por ejemplo, esta oferta de empleo de la que hablaba Rocío. Ahora mismo pues lo tenéis disponible, solo tendríais que pues poneros en contacto con nosotros, y nosotros os ayudaríamos también a tramitar esta nueva ayuda y hacer un poquito de interconectores entre el espacio de datos y vosotros. Así que nada, si queréis, vamos a empezar ahora con el turno de preguntas y nos vais diciendo. Fenomenal. Muchas gracias, Alejandro, por tus aclaraciones. Pues nada, empezamos mediante el chat a intentar resolver todas aquellas cuestiones que nos planteáis. Mira. ¿Quién la va a mandar? ¿Quién la va a seguir leyendo tú? Mariona Garrido. Pone, ¿dónde se puede ver la lista de empresas de espacios de datos por sectores? Están ahora mismo en la propia convocatoria en red.es. Si os habéis metido antes, es en sede.red.gov.es, buscáis la convocatoria de espacio de datos y ahí os aparecerá un PDF donde tenéis disponibles todos los casos, todos los espacios de datos. 100 y algo ahí, ¿no? Sí, hay muchísimos ahora mismo y bueno,
Hay de muchos sectores y tenéis disponibles ahí cualquiera. También os digo que todos ahora mismo han empezado con 2 casos de uso y van a ir ampliándose en función de todo el mundo que se vaya acoplando a ellos, ¿vale? Si, por ejemplo, hay muchas empresas de un sector, a lo mejor les interesa abrir un caso de uso específico del sector. Mira, lo ha pasado justo aquí. ¿Vale? Ese es Exacto. Está el enlace compartido, lo ha compartido Roger. Perfecto, muchas gracias, Roger. Muchas gracias. Nada, aquí matizaros que hay del orden de 100 y pico espacios de datos elegibles. Aquí os hemos hablado en particular del espacio de datos Social Data Driven Impact, y las condiciones que os hemos indicado son las que hemos establecido. Luego cada espacio de datos tiene su gobernanza, sus condiciones, su forma de funcionar, por decirlo de alguna manera. Vale. Tenemos más consultas por aquí. Mira, tenemos aquí Rubén Gómez. Tengo una duda. Nosotros somos un despacho de arquitectura sostenible. Para poder coger la ayuda, ¿tendría que buscar una empresa de espacio de datos enfocada a la construcción arquitectura? Si no hay ninguna, no tengo opción a pedirlo. Si quieres responderla tú, Rocío, o nosotros. A ver si entiendo bien la pregunta. Efectivamente, para presentar la solicitud aquí de espacio de datos, necesitas ya haber efectuado la conexión con uno de los espacios de datos elegibles. Entonces, sí es necesario siempre tener una comunicación con un espacio de datos para articular todo el proceso de conexión del espacio de datos que la organización elija. Los espacios de datos son muy diferentes. Por ejemplo, en nuestro caso, como estamos hablando de un espacio de datos con cierto carácter social, pues vemos que es muy necesario dinamizar el ecosistema y estamos insistiendo mucho en la difusión y estamos facilitando ese trabajo de conexión y preparación para que una organización no tenga de cero que ponerse a hacer subcontrataciones de proveedores y dar muchas vueltas por su cuenta, porque entendemos la dificultad, ¿no? Al ser un concepto tan nuevo. Otros espacios de datos tendrán sus condiciones. Entonces, en la lista de espacios de datos elegibles, siempre sí o sí, para aprovechar la ayuda, hay que contactar con un espacio de datos, pero ese espacio de datos no tiene por qué prestarte el servicio de conexión o de tratamiento de datos o de protección de datos, todo lo que hemos estado hablando. Dependiendo del espacio de datos, pues dice yo, encantado de que vengas, busca cómo hacer este proceso, o te dice, te lo hago yo. Cada espacio de datos tiene su realidad y son conversaciones independientes. ¿Me permite, Rocío, algún añadido? Por donde creo que va la pregunta. Vuestro propio espacio de datos, SDDI, tendría la capacidad de este despacho de contactar con vosotros y valerse de vuestro espacio de datos a la hora de pedir la subvención. Esto independientemente del caso de uso que en estos momentos se esté desarrollando, porque como he dicho anteriormente, desde la Confederación Nacional de la Construcción, junto con sus organizaciones miembros, estamos trabajando en casos de uso más específicos de lo que es construcción, que van a utilizar el espacio de datos de NeoCK y SDDI. O sea, que tendréis la posibilidad de coger dentro de los 100 que hay, lo que vosotros estiméis, pero que tiene cabida dentro de lo que os está ofreciendo y de lo que estamos hablando ahora mismo aquí, que es NeoCK. Por supuesto, Gracias. por supuesto. Vale. Vale, desde el momento en el que se hace la solicitud, ¿cuánto tiempo transcurre hasta cobrar la ayuda? Pregunta Constanti. No podemos saberlo con total certeza, pero el mensaje que se traslada desde el Ministerio y desde Red.es es que se resuelve de una manera muy rápida, que se calcula aproximadamente un mes para la resolución, desde que entra hasta que se obtiene la resolución. Pero bueno, esto sabemos que es como todo, ¿no? Que puede haber expedientes que se resuelvan un poquitito antes, otros un poco después, pero en todo caso no estamos hablando de una convocatoria que tenga una fecha en la que se resuelva todo a la vez. Es por orden de llegada. Llegada, un plazo 2 semanas, 3 semanas, un mes, resolución.
Ahí, si me permites, un inciso. La justificación, porque la justificación es bastante simple, porque por un lado estaría la factura que emite el espacio de datos, que habría que tener la abonada, y por otro lado, hablamos del caso puntual de lo que ofrece NeoCK, que son los 20.000 euros que os ha dicho por un sitio y otros 10.000 que se generarían por otro. La subvención son 30.000 unificada. Esos 10.000 euros son para el gasto que la entidad, la empresa, haya gastado bueno, pues en el tiempo que van a dedicar sus empleados a planificar y presentar esta subvención junto con la ayuda de las oficinas Acelera Pyme. Importante saber que el gasto o el coste se ha desarrollado anteriormente a la solicitud. O sea que lo que se está planteando a red.es es costes ya ejecutados. Con lo cual es muy difícil, aparentemente, que haya denegaciones de las subvenciones solicitadas. Nada más. Humberto hace una pregunta, no sé si la entiendo bien. Él dice, lo que no entiendo es que una ayuda que devuelve el dinero gastado en la conexión, hay que gastarlo antes del 31 de marzo y luego pedir la ayuda. No, es como si quisiéramos poner en marcha un proyecto y una vez que hemos ejecutado ese proyecto, levantamos la mano y decimos, por favor, finánciame este proyecto que ya he ejecutado. Entonces, el proceso, a diferencia de otras ayudas, es que se prepara la documentación de solicitud, pero ya en ese momento se prepara la justificación técnica y económica de esa subvención, porque ya la conexión con el espacio de datos habrá quedado hecha. Entonces ya es cuando presentamos la candidatura y cuando red.es resuelve, hace el ingreso y ya se olvida, y ahí se acaba el proceso. A partir de ese momento, ¿qué sucede? Pues a partir de ese momento ya las organizaciones están conectadas al espacio de datos, desarrollando ese caso de uso que os he presentado u otros casos de uso que se impulsen como el que está comentando Carlos, ¿no? Que la idea es impulsar muchos y diferentes casos de uso diferentes al que os he comentado y que aporten valor a las organizaciones. Humberto, no sé si respondemos así a tu pregunta. A ver. Sí, gracias, sí. Que tenemos por ahí también a Shipset, que nos dice, si estoy interesado en integrarme en un espacio de datos, ¿cuánto tiempo se tarda desde cero para poder hacer efectiva la integración y la tramitación de la ayuda? Pues como básicamente lo que hay que hacer en el proceso es preparar la documentación, rellenar, en el caso nuestro, en el caso de este caso de uso, rellenar el Excel con los datos y el link a donde publicáis las ofertas de empleo y presentar, os puedo decir que en horas de inversión para una organización alrededor de 3 horas. En tiempo físico para que dé tiempo a preparar toda la documentación, pues podemos estar hablando que desde que una entidad decide presentarse hasta que su expediente está listo para presentar a red.es, se puede tardar del orden de unas 2 semanas. 2 semanas, 2 semanas, 2 semanas, 3 semanas. O sea que ese sería el tiempo desde la decisión hasta la posibilidad de tener capacidad de presentación. ¿Está previsto ampliar, pregunta Mariona, la lista de empresas de espacios de datos? He revisado el listado y no hay ninguna del sector ingeniería construcción. A ver, la lista de los espacios de datos elegibles es el fruto de 2 convocatorias que hubo hace prácticamente 2 años para la puesta en marcha de espacios de datos. Como os había indicado antes, se publicó una convocatoria, en realidad 2, con una distancia de meses, para que la organización pública o privada que quisiera pudiera presentar su propuesta de espacio de datos dentro de los sectores estratégicos. Entonces, ahí se presentaron X solicitudes, se aprobaron unos espacios de datos, se denegaron otros y la lista de espacios de datos elegibles
son, digamos, las propuestas de espacios de datos que fueron aprobadas en ese momento. Entonces, no se amplía. Los espacios de datos oficiales, elegibles que existen, son los que aparecen en esa lista a día de hoy. Luego existen otras iniciativas de datos, hay observatorios, hay muchas iniciativas de datos que no son necesariamente espacios de datos. Los elegibles son los que tenéis en esa web. ¿Qué ocurre? Que la mayoría, hay muchos espacios de datos que son muy específicos, muy de nicho y que están ubicados en los diferentes ejes sectoriales, farma, energía, diferentes sectores estratégicos del país. Pero en el caso del espacio de datos SDDI, Social Data Driven Impact, lo hemos planteado como un espacio de datos muy generalista y muy transversal a cualquier sector, porque lo único que buscamos es el impacto en negocio, impacto social. Con lo cual, por ejemplo, dentro de los casos de uso a futuro que se están planteando y que ponía sobre la mesa a Carlos, pues hay casos de uso igual muy sectoriales, construcción, por ejemplo, que se ubican en nuestro espacio de datos, aunque no sea un espacio de datos totalmente cerrado a la construcción, a este sector. O el caso de uso que yo os he explicado de talento está abierto a diferentes sectores. Puede ser construcción, puede ser otro tipo de pymes y organizaciones. Es un espacio de datos generalista, por decirlo de alguna manera. Entonces, no hay previstos que se sumen a día de hoy más espacios de datos que los que están ya aprobados y son elegibles. Sí que es verdad, como os decía antes, que la idea del Ministerio, y así se ha solicitado para la construcción de los espacios de datos, siguiendo estándares europeos, la idea es que los espacios de datos sean interoperables, es decir, que se van a poder hablar entre sí. Que el día de mañana podremos plantear también casos de uso interespacio de datos, pero a día de hoy la realidad que tenemos es esta. Y nosotros hemos querido hacerlo generalista porque nos parecía muy interesante dar cabida a diferentes sectores entre los cuales se encuentra la construcción. Vale. Pues parece que no hay más preguntas. Yo tengo una, Rocío. Sí. A la hora de la justificación, ¿cómo se justifica? Está claro el tema de la justificación del proveedor o el promotor del espacio, pero la empresa o la organización empresarial, ¿cómo justifica exactamente esos 10.000 euros? Los 10.000 euros los justifica a través de nóminas. Digamos que es como qué personas de mi plantilla son las que he imputado específicamente a este proyecto. Entonces, desde el 16 de julio del 25 hasta la fecha de presentación de la candidatura, se puede imputar nóminas de una persona, de más de una persona. Da igual el perfil, da igual que sea un perfil gerente, un perfil técnico, no hay límite de nómina, no hay límite de esa cuantía. Entonces, por ejemplo, yo ahora digo, somos una empresa, una pyme, nos vamos a presentar, voy a imputar a Alejandro en el mes de agosto y septiembre, a Carlos medio septiembre y medio octubre, en función de las nóminas que tenga la organización libres o disponibles, que en vuestro caso me imagino que son mayoría. Nos pasa en el sector social, que también es un ecosistema, en entidades sociales, fundaciones, que como concurren a muchísimas subvenciones, pues en su caso suelen tener al personal imputado en una tasa alta. En vuestro caso me imagino que tenéis más nóminas libres, de no tenerlas imputadas a esas personas a otras subvenciones. Entonces, la forma de justificarlo es elegir a las personas que se va a imputar y se justifica con el abono de esas nóminas. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas. Recordaros que esta webinar se os va a mandar y se va a colgar, ahí veis, en girona.cnc.es. Toda íntegramente se va a colgar ahí para que vosotros la podáis volver a ver. Insisto
en que cualquier duda y lo que sería la solicitud lo podéis hacer a través de la oficina de Acelera Pyme web y que nosotros vamos a estar en contacto permanente con NeoCK. Nada más, agradecer a todos y todas las presentes, tanto de forma presencial como online. Agradecer a María Ángeles sus aclaraciones y todo lo que nos ha comentado sobre web. Rocío, muchísimas gracias por tus explicaciones y abrirnos un poquito más los ojos sobre los espacios, los casos de uso y la subvención. Y Alex, pues lo mismo, muchas gracias por tu colaboración. Os esperamos en nueva webinar que desde Acelera Pyme Girona y otras oficinas dentro del sector vamos a ir lanzando a lo largo de estos años. Muchísimas gracias, buen día y buen fin de semana. Gràcies. Adiós. A la Hasta luego. pròxima. Adéu. Chao. Gràcies a tothom.